Creo que también está el hijo del presbítero, me parece, allá al fondo, ¿no? Sí. Vengan los dos pastores, vengan a saludar. Aquí está el culpable que nosotros estemos aquí. Dios, el corazón del presbítero tiene un lindo corazón hacia los niños. Y él pues, nos invitó a trabajar con los niños y aquí estamos sirviendo para gloria de Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén. Realmente que hay cosas que Dios está haciendo con nosotros en nuestro distrito, en nuestro municipio, podemos decir, de Ciudad Sandino, porque nosotros no somos solo pastores de una iglesia, sino de nuestro municipio. Y no somos pastores de adultos ni de jóvenes, también somos pastores de niños. Qué bendición podemos encontrar, ¿verdad?, con nuestros hermanos que nos visitan. Y hoy muchas gracias a Dios por nuestro hermano Raúl y nuestra hermana Ana, que en escasos meses, ¿verdad?, el Señor nos está usando para levantar, o está levantando, seguir levantando una generación de relevo. Amén. De una y de otra manera yo siento que ya voy a dejar este lugar. Aunque yo tenga pensado una cosa, pero Dios tiene pensado otra. Y lo que más yo voy a entender es que Dios ya me está diciendo, prepara a los niños, porque ellos aún van a ser mejores que ustedes. Y me felicito de una manera muy especial, ¿verdad?, estar con nuestros hermanos misioneros. Este trabajo no lo puede realmente cualquiera, sino los que tienen ese don, ese ministerio de la niñez. En todos los países, no solo en Nicaragua, la urgencia más que todo son los niños, son las niñas. Y miramos muchos, ¿verdad?, hermanos que hacen énfasis que nosotros somos realmente la puerta abierta para llevar a los niños al Señor. Estoy muy contento como pastor y en representación de la Junta del Distrito de Sandino y la pastoral de Ciudad Sandino por lo que se está, hermano, haciendo a través de los niños. Yo quiero decirles que sigamos, no ha sido fácil trabajar con niños, como decía nuestro hermano que estaba predicando, que nos bendijo con la palabra. Trabajar con niños no es fácil, pero tampoco es difícil. Ahora, lo difícil, lo fácil, oiga, esto no tiene que ver mucho cuando uno tiene amor, cuando uno tiene pasión, cuando uno conoce el plan de Dios. No hay nada difícil, no hay nada imposible, porque Dios es el Dios de la niñez. Amén. Hay un texto que yo lo rezo, como dicen, porque rezar es repetir. Le digo, Señor, gracias por haberme formado, creado en el vientre de mi madre. Desde ahí, el Señor ya ha tenido un plan, un propósito con todos nosotros. Y aún lo tiene con los niños que ya nacieron y los que van a nacer. Digan conmigo, los que van a nacer. Si Cristo no ha venido, esta gente va para cosas grandes. Entonces, realmente que estamos muy, muy alegres. Venimos de una actividad, más de 2,000 hombres, pastores, y también de otra actividad, dicen que hay como 3,000 mujeres, ¿verdad? A nivel regional, el gran poder de Dios, hermano. Yo no sé, pero las mujeres están, como dice ya, sueltas en el poder de la unción del Espíritu Santo de Dios. Solo también es que los hombres hay que dejarlas que Dios las use. Cuando dicen amén, que si yo digo que la pongo en las manos del Señor a mi esposa, Dios lo ampare, es un tronco sin cabida bajo la unción del Espíritu Santo. Amén.
Yo estoy muy contento. Bendiga, levanten la mano los pastores que están con nosotros del distrito de Ocea Sandino. Ya tenemos uno, tenemos dos. Pero mire, es lo que le digo, faltan ahí. ¿Qué estarán haciendo? Digo yo. Amén. Solo Dios sabe. Pero así como estamos, así como empezamos, ellos también vamos a orar por ellos, porque también ellos están actuando como niños, van a llegar a ser adultos en el ministerio. Pero qué bonito que hace el Señor. Entonces, amados hermanos, muy bienvenidos a nuestro distrito, Ciudad Sandino. Este no tiene puerta para no abrirla, siempre estarán con ustedes. Así que como Asamblea de Dios, ¿verdad? Y como distrito de Ciudad Sandino, la pastoral de Ciudad Sandino agradece a Dios y a ustedes. Mire, estábamos incompletos. Yo sentía que estábamos incompletos y yo muchas veces diría a la hermana, ya sabe, decía, ¿será que a mí nadie me quiere? Amén. Mire, y llegaron el momento, hermano. Yo siento que estoy descansando. Amén. Ya esa carguita, que no es carga, sino un gran privilegio, a través de otros hermanos que sin saber los mandaron para acá, ustedes van a ser mucho más bendecidos y van a ser muy bien usados, porque Dios no nos está guiando para cosas pequeñas, sino para cosas grandes. Amén. Amo a los niños y los voy a seguir amando. Debemos ser, pero todos los niños, ¿verdad?, merecen nuestro aprecio, nuestro cariño, nuestro amor, nuestra comprensión. Que Dios les bendiga y fue un gusto saludarles. Así con este ambiente, ¿verdad?, de querer más del Señor, vamos a recibir a nuestro segundo conferencista, al pastor Elión, que trae el siguiente tema a compartir. Muchas gracias. Ay, perdón. Gloria a Dios. Trae un poderoso testimonio también. Así que prepárese que viene más para usted esta tarde. Amén. Saludos. Ok, los que estaban dormidos, saludos. Se despertaron todos. Sí. Me alegro. Mi nombre es Elión Cruz. Soy boricua, soy de Puerto Rico. Amé mucho en mi niñez a Roberto Clemente, a quien ustedes conocen también. He sido pastor y evangelista por los últimos 30 años. Pero desde el 2007 el Señor me ha estado usando en evangelismo, en misiones, en salir a diferentes sitios y llevar la palabra. Tengo 74 años de edad. Quizás usted se pregunte por qué les digo que tengo 74 años cuando me veo tan bien. Amén. Bueno, la realidad es que yo he conocido al Señor por los últimos 30 años. Antes de eso, los otros 44, no, me crié como un perrito, comiendo cuando tenía hambre, haciendo lo que me hacía y equivocándome mucho. Ustedes acaban de oír de voz de mi pastor Ezequías cómo hacer su ministerio uno excelente. Y él lo presentó muy sencillamente. Pero yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de por qué debe haber un ministerio juvenil. ¿Por qué debe haber un liderazgo juvenil? Ese liderazgo juvenil a quien el pastor le dijo que debía ser excelente. Para hacer esto, yo voy a usar dos figuras. Una figura bíblica, el joven Timoteo, y una figura antagónica, una figura contraparte, que soy yo quien les estoy hablando. Porque en mi vida y en la vida de Timoteo usted se va a enterar de por qué es necesario que haya un liderazgo juvenil
que, como dijo el pastor, ame a Jesús y por lo tanto ame a los jóvenes y a los niños. Timoteo fue hijo espiritual de Pablo. Yo fui hijo espiritual de un varón confinado que estaba cumpliendo 2 sentencias de asesinato consecutivas. Consecutivas quiere decir que tenía que terminar la primera del 99 para empezar la próxima del 99. Obviamente este varón no iba a salir. Pues ese fue mi padre espiritual. Antes de empezar con lo que les voy a decir, quiero pedirles que se pongan de pie y que me acompañen a orar. Padre eterno, Dios bendito, te agradecemos en esta tarde tu presencia en nuestras vidas, tu provisión, tu amor por nosotros y más que cualquier otra cosa, nuestra salvación. Permite que lo que salga de mi boca sea honroso a ti, que al terminar esta tarde estemos listos para criar a nuestros hijos de acuerdo a tu voluntad y para ayudar a cualquier niño o niña que esté cerca de nosotros para que pueda llegar a conocerte. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. Siendo buenos cristianos, todos nosotros tenemos la Biblia con nosotros, ¿verdad que sí? Así que vamos a buscarla, vamos a abrirla y vamos a ir a Proverbios 22:6, si es que usted no se lo sabe de memoria. Cuando lo tengan, por favor, díganme. Proverbios 22:6. Este es uno de esos pasajes que todos lo hemos oído. Y es bien sencillo, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una frase bien sencilla, muy fácil de entender y que usted puede mirarla como una moneda, mirar al otro lado y ver que el otro lado dice, si no instruyes al niño en su camino, jamás va a encontrarlo. Siempre va a estar perdido. Es por esa razón que les dije que Timoteo y yo somos personajes antagónicos. Timoteo es un claro ejemplo de lo que sucede cuando usted cría a un muchacho o lidera a un muchacho pensando en Proverbios 22:6. Yo soy el segundo ejemplo. El que no recibió información del camino y se perdió tempranito. Y gracias al Señor lo encontró porque el Señor se lo mostró. Yo soy el mayor de 3 hermanos. Otro varón, además de yo y mi hermano. Soy el mayor. Solamente vive mi hermana porque mi hermano murió hace unos 7 años. La familia sospecha que murió de SIDA, pero nunca recibimos un acta de defunción. El velorio se vio con la caja cerrada, así que nadie puede decir de qué murió mi hermano. Él se nos había perdido durante 3 años, por lo tanto nosotros pensamos que esos 3 años fue cuando le diagnosticaron y cuando se fue deteriorando hasta que finalmente recuperó su vida. Mi hermana también vivió una vida desordenada. Mi hermana fue de todo un poco y eventualmente luego de un matrimonio difícil vivió una vida de homosexualidad, de lesbianismo. Estoy muy contento porque en este momento mi hermana ya hace unos 3 años que abandonó esa vida y estuvo en Puerto Rico hace poco y la llevamos a los pies del Señor. El Señor me ha dado ese placer. ¡Gloria a Dios! También me ha dado el placer de llevar a mis 4 hijos, a quienes crié de la misma manera que me criaron a mí, llevarlos también a los pies del Padre. Yo fui adicto a diferentes sustancias por más de 30 años. Aún así me gradué de la universidad, fui a la escuela de Derecho, me gradué de la escuela de Derecho, practiqué como abogado muchísimo tiempo y aún así estuve usando drogas durante todo ese tiempo.
mientras era adicto. Me llevaron a caer preso, a ser arrestado por posesión de sustancias controladas y de un arma. Y pues me arrestaron, me llevaron al tribunal, estuve en la cárcel hasta que apareció el dinero de fianza. Pero luego me perdí, me fui, estuve 2 años huyendo de la policía. A los 2 años yo mismo me entregué. Y me entregué porque descubrí que el tiempo sigue pasando. Y que si me arrestaban cuando tuviera 70, todavía iba a tener el mismo número de años para servir. Y la realidad fue que había conocido a mi nieto, mi primer nieto, y decidí que yo no iba a correr más. La mayoría de las personas que pasan por mis experiencias dicen que vienen de matrimonios o de padres que no los amaron, que los desatendieron, los descuidaron. Pero si yo dijera eso, soy un mentiroso. Mi padre y mi madre eran padres bien envueltos en ser padres, en mostrarnos a nosotros que nos amaban. A mi mamá, si usted le decía, yo quiero volar, le decía, pues ponte alto en las rodillas para cuando aterrices. Y se sentaba con uno a planificar cómo hacerlo. Siempre estuvo envuelta en nuestras vidas. Mi papá también, hasta un poco después que se enfermó. Pero fueron padres honestos, padres amorosos, padres que nos dieron todo lo que tenían para dar. Pero ese es el secreto. Usted no puede dar lo que no tiene. Y mis padres no tenían una relación con Cristo Jesús. Por lo tanto, ellos se enamoraron a lo loco, como dicen en Puerto Rico. Ella, católica, hija de María, sus padres, el papá era caballero de Colón, su mamá es hija de María también, 3 hermanas, hijas de María, todas. Mi papá, el 8º hijo de una familia de 11 hijos y que crió uno más, de los primeros evangélicos de Puerto Rico, sólidos, bien sólidos, pero no recordaron que la palabra decía que uno no debe unirse y yugo desigual. Se casaron y entonces determinaron que no nos iban a criar ni católicos ni evangélicos. De vez en cuando nos iban a llevar a la iglesia y nos iban a dejar que escogiéramos. Yo escogí la religión de la calle. Y a los 12 años ya fumaba tanto cigarros como marihuana, tomaba alcohol y ya había tenido más de una compañera sexual. El único vehículo que trabajó con el motor en la parte de atrás fue el Volkswagen. Usted no puede poner un buey detrás de un carromato, tiene que ponerlo al frente para que lo valga. Cuando yo empecé a tener relaciones sexuales antes de conocer lo que era el amor, me dañó totalmente mi existencia. Empecé a usar a los 12, usar marihuana. Y eso estuve usando hasta que finalmente, en 1992, dejé de hacerlo. Nací en el 48, era en 1960 cuando empecé a usar. Haga la matemática. Del 60 al 92, son 32 años de uso continuo, no solamente de marihuana, porque luego le añadí la heroína, el LSD, la cocaína. Mientras más dinero yo ganaba, más me envolvía en el uso. Claro, yo pagaba mis cuentas, me casé temprano, pagaba mis cuentas, mantenía mi hogar, mis hijos empezaron a nacer, tuve 4, pero siempre las drogas fueron algo central en mi vida. Durante los 60, en el 1965, para ser exacto, me graduó de la escuela superior, del bachillerato, como dicen aquí, y entro a la Universidad de Puerto Rico. Estoy 2 años en la universidad y en esos 2 años hago un estudio muy, muy claro y conciso de cómo usar drogas y no estudiar. Cuando usted se especializa en usar drogas y no estudiar, lo botan de la escuela. Y eso me pasó a mí. El problema era que en 1967, si usted no
estaba estudiando, iba a ser parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Vietnam. Y en el 67 me votaron y en enero del 68 estaba en Cam Ranh Bay, en Vietnam, la República de Vietnam del Sur, esperando que me mandaran al frente. El 14 de febrero de 1968 sucede lo que se llamó el ataque de Tet, cuando el Vietcong se metió en el sur y por poco nos acaban el baile antes de que empezara. Imagínense, yo tenía 22 años. Era un niño que realmente no había aprendido a hacer nada. Todo lo que yo sabía hacer era usar drogas. Estaba completamente aterrorizado. Así que empecé a usar más. Me montaron en un helicóptero, me dijeron: esto es una ametralladora, así se usa y esto es lo que vas a hacer. Y estuve 13 meses en Vietnam usando aquella ametralladora. No me pregunten a qué le disparé porque no sé. Siempre estuve en malas condiciones. Pero me decían que yo era un perro afortunado, porque en 2 ocasiones el helicóptero en el que yo estaba montado lo tumbaron. No era muy alto, estaba bastante bajito. Pero, anyway, hubo muertes y a mí no me pasó nada. Los soldados me decían que yo no me importaba ni afectándome. Y otros decían que de la única manera que iban a saber si yo tenía sangre en mis venas o agua helada era si yo donaba sangre. Era muy afortunado. Claro, luego descubrí que yo soy el varón de Robert Matriz y que desde ese entonces yo era propiedad de Dios, el Dios de los ejércitos. Y que Él no iba a permitir que este tonto, que no le conocía todavía, cometiera la tontería de morirse sin saber que le pertenecía. Termino Vietnam y voy a Alemania. En Alemania añado una droga nueva, el hashish. Pero en el 70 mi esposa se muda de Puerto Rico a Alemania, me hace padre, y cuando me hace padre tengo que empezar a cortar un poquito porque, ¿verdad?, uno es ahora padre, tiene que ser ordenado. Así como llegó ese, empezaron a llegar. El año siguiente nació mi hija, 4 o 5 años más tarde nació mi hijo, el tercero, y 4 años más tarde el cuarto. Y mientras tanto, yo trabajaba, producía, hacía de todo. Trabajaba 8 horas haciendo investigaciones de crédito y luego trabajaba 4 o 5 horas limpiando oficinas. Y pasaba como 4 o 5 horas usando drogas. Todavía yo miro atrás y no sé cómo lo logré, pero lo hice. Mi esposa decidió estudiar, se fue a estudiar medicina. Ahora la vida era más cara, así que empecé a vender. Además de usar, empecé a vender. Mi esposa se graduó de medicina, fue a hacer su internado. Al empezar su internado ya le pagaban una cantidad, muy poco, eran $800 al mes, y junto con lo que yo ganaba era suficiente, así que dejé de vender, me convertí en un hombre más serio y me fui a estudiar. Me habían votado 2 años, después de 2 años en la Universidad de Puerto Rico, me despidieron, me dijeron no regreses. Así que cuando decidí estudiar no pude ir a esa universidad, fui a otra, Universidad Interamericana, e hice mi universidad en 2 años. Me gradué summa cum laude. Estaba hecho un oso, haciendo las cosas súper bien, pero seguí usando. Armado de mi diploma que decía summa cum laude desde la Universidad Interamericana, me fui a la Universidad de Puerto Rico para que me dejaran ir a la escuela de Derecho. Me lo permitieron. Y con esas ansias, ese deseo de estudiar que tenía, terminé mis leyes en 2 años y el tercer año lo pasé yendo a la escuela, a la clínica de asistencia legal de la universidad.
practicando como abogado sin ser abogado. Me fue muy bien, adquirí mucha práctica, me gradué, puse inmediatamente una oficina y empecé a producir dinero. Y el dinero venía muy bien, venía mucho dinero. Pero yo tenía un problema, y es que me hice amigo de mis clientes, y yo era un abogado criminalista. Yo no defendía compañías, defendía criminales, y me hice amigo de ellos. Y un día conocí a la persona que traía toda la droga a Puerto Rico, y empecé un negocio con él. Durante 6 años fui su abogado de todos los muchachos cuando caían presos, y el dinero caía en mi casa por montones. Pero también mi uso de sustancias controladas continuaba creciendo. Me enamoré de la blanca, de la cocaína, y dejé de usar todo lo demás. Pero me puse muy desvergonzado. Eventualmente me suspendieron de la práctica de la abogacía. Y como me suspendieron, pues fui a donde mi amigo, que era el que traía la droga, y me dijo: voy a estar un poco tiempo libre, ¿qué puedo hacer? Y me empezó a dar negocio para que yo hiciera. Yo soy buzo, era buzo, tenía licencia de buzo en Puerto Rico, y empecé a ir al mar a buscar drogas para traerlas. Y a ganarme muchísimo dinero cuando hacía eso. Mi esposa me dijo que yo no podía continuar haciendo lo que estaba haciendo. Y ella no sabía de mi vida, de venta ni nada de eso, solamente sabía que estaba usando. Me dijo: tú tienes 2 hijos que son adolescentes, un hijo preadolescente y un niño de 6 años. No puedes seguir haciéndolo. Yo te voy a ayudar, te voy a mandar para que te des tratamiento. Y yo le dije que yo no necesitaba nada, que yo podía dejarlo cuando yo quisiera. Entonces ella me dijo: pues déjalo hoy, o si no, te tienes que ir. Y yo me fui. Yo me fui y eventualmente nos divorciamos. Yo continué usando más y más, y un día me habían regalado en mi fiesta de cumpleaños 2 kilogramos de cocaína y una pistola. Y decidí que yo no necesitaba 2, que podía vender 1. Así que fui a venderlo. Por poco choco con una patrulla de la policía. Cuando vieron mi condición, inspeccionaron el carro y encontraron 2 kilos de cocaína y una pistola automática. Y me arrestaron. Para hacer la historia larga, corta, voy a decir que pagamos la fianza. Pero luego me llamaron para subirme la fianza y me les fui. Y me fui, estuve 2 años corriendo, desde febrero del 90 hasta febrero del 92. Mientras tanto, mi caminar me había llevado a Colombia. Había estado viviendo en Colombia como por 7 meses. Me hicieron falta mis hijos y decidí regresar a Puerto Rico para verlos. Y es en ese momento cuando regreso que conozco a mi nieto. Yo al conocer a mi nieto, decidí entregarme. Cuando caigo preso, sucedió algo bien extraño y que matizó el resto de mi vida por completo. Estaba preso en un edificio. En aquel tiempo las cárceles de Puerto Rico eran edificios como un residencial público. En aquel momento donde yo estaba, eran 5 cárceles, 5 edificios, estaban abiertos. Los presos salían de su edificio y iban a visitar a otro edificio, normalmente como si estuvieran en la calle. Y en el edificio A vendían alcohol, en el edificio B marihuana, en el edificio C otra cosa allá. Completamente a lo loco. Estábamos sentados un domingo viendo televisión, estábamos en el piso viendo el televisor, estábamos viendo las noticias y nos enteramos que acaban de encontrar el cuerpo de un confinado. Por cierto, el confinado vivía en el mismo edificio donde yo vivía, pero en el primer piso. Lo habían encontrado muerto, en pedazos, en 9 bolsas de plástico en el área de la basura.
Esa noche nos fuimos a acostar sabiendo que algo venía. A las 3 de la mañana nos despertaron los oficiales a golpes, nos sacaron afuera, inspeccionaron la cárcel, encontraron machetes, cuchillos, imagínense, drogas sin contar. Yo fumaba en exceso, fumaba 3 cajas de cigarros diarias. Fumaba Marlboro rojo. Hoy me costaría como 17, 18 dólares fumar. Gloria a Dios que no fumo. Me fumaba 3 y luego de que nos dieron los golpes y nos devolvieron, no sé de dónde salió la reja que cerraba la celda mía, porque yo nunca la había visto. Pero ahora estaba en una cárcel, estaba en una celda, estaba encerrado y mi celda no tenía ventana, tenía algo en la pared que medía como 70 centímetros de largo, por probablemente 15, y esa era toda la ventana que yo tenía. En menos de 6 horas mi celda parecía que la niebla se había soltado, no se veía dentro de mi celda. Y yo vivía con la cara pegada de los barrotes, fumando, porque nunca dejé de fumar. Estaba aburrido, ya llevaba 4 días así, cuando veo a lo lejos un grupo de 5 o 6 muchachos que van en fila, muy bien vestidos, y yo les grito, ¿dónde van? Me dicen, a la iglesia. En aquel momento, si me hubiesen dicho al infierno, yo hubiese hecho lo mismo. Yo quiero ir, porque yo quería salir de aquel lugar. Salí de allí, porque al otro día el policía que iba con ellos, ese día yo me iba a venir a buscar y me vino a buscar al otro día y fui. Y yo era el último que entraba a la iglesia y el primero que salía de la iglesia, porque lo que yo quería era fumar. Obviamente, esa no es la historia de Timoteo. Timoteo no tuvo problemas con nadie. Timoteo era un muchacho, hijo de la primera cristiana en Listra y nieto de la segunda cristiana en Listra. Ese es un muchacho que crece en la palabra, que crece conociendo quién es Dios y conociendo que hay algo más grande que Él, que es quien gobierna todo. Este muchacho sabe quién es Jesucristo, pero ¿saben qué? Lo sabe porque tiene 2 líderes en su casa que le dejan saber que Cristo Jesús existe, que le dejan saber que murió por nuestros pecados y que siempre va a estar con él hasta el último momento. Y eso es parte, como dijo el pastor Ezequías, de lo que hace un líder. El líder mira al futuro y entonces encamina a la persona que lidera hacia ese futuro. Yo nunca tuve eso, nunca. Yo no puedo decir que no tuve amor. Mi padre y mi madre me adoraban, pero yo no sinvergüenza. Si usted me pregunta qué usted hizo bien durante su vida antes de conocer a Cristo, sería la contestación más fácil porque sería la más corta. Sería respirar. Porque eso me mantuvo vivo. Pero mi vida era un desperdicio. Yo no afecté al mundo de ninguna manera positiva. En su primera carta a Timoteo, ya cuando él era un joven trabajando como pastor, Pablo escribió: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Oigan, a la edad en que Timoteo se convirtió en pastor, yo estaba tirando tiros en Vietnam y usando drogas. Pero él había tenido a su madre y a su abuela. Y
conocidos de la palabra, especialmente del Nuevo Testamento. 2 epístolas, 2 cartas son escritas a él. Y también hay varias referencias directas e indirectas a él en otros libros de la Biblia, tanto como Hechos, Primera de Corintios y ambos libros de Tesalonicenses. Su madre era una mujer judía que se convirtió en cristiana y que tomó muy en serio ese paso. Era hijo de un hombre griego, pero tan importante fue este hombre griego en la vida de Timoteo que no se dice nada. Su madre y su abuela fueron ejemplos de fe y desde su infancia aprendió las escrituras. De joven creyó en el Evangelio y tuvo una gran reputación donde vivía. Miren lo que dice 2 de Timoteo 1, del 4 al 5. Deseando verte, Pablo escribe, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Yo los invito a todos ustedes a que hablen con el pastor Raúl y le pregunten cuándo pueden pasar por donde él reúne a sus niños, para que tengan la experiencia que yo tuve en el día de hoy. Porque en el día de hoy yo vi niños llorando mientras oraban. Yo vi niños orando por otros niños. Y yo vi un ministerio vivo y eficaz. Porque los padres de ese ministerio aman a Cristo sobre todas las cosas y han decidido ser buenos líderes para estos niños. Pero no es sencillamente el enseñar, porque Pablo escribe más tarde en 2 Timoteo 3, 14 y 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El pastor Ezequías dijo que había que amar a Jesús sobre todas las cosas para que usted pueda amar a aquellos a quienes Jesús ama. Obviamente esta pareja ama a Jesús sobre todas las cosas. Y para mí se hizo obvio en el día de hoy cuánto aman a esos niños a quienes sirven. Timoteo fue tan importante para Pablo y por lo tanto tan importante para nosotros que cuando Pablo regresó a la región de Licaonia, él quedó impresionado por el desarrollo de Timoteo y se lo llevó con él. A lo mejor se lo llevó para sustituir a Juan Marcos. De eso no tenemos conocimiento. Pero en ese momento empezó una gran organización que permitió que hasta el fin Timoteo estuviera con Pablo. La Biblia nos muestra que en la separación de Timoteo para el ministerio, Pablo y los ancianos locales oraron por él imponiéndole manos. Entonces recibió un don espiritual que le capacitó para su ministerio. Les pido por favor que tomen nota de eso para que lo lean más tarde. Esto se nota en 1 de Timoteo 4:14 y en 2 de Timoteo 1:6. Timoteo fue un ejemplo no solo en la iglesia local, sino ante la sociedad a la que pertenecía. Su ejemplo fue tan positivo que su reputación llegó hasta Iconio, desde Listra. Esto es probablemente más lejos que de aquí al Salvador. Y en aquel entonces no había radio, ni internet, ni nada de esto, así que fue por gente que hablaba a otro idioma. Pero no fue Pablo quien escogió a Timoteo para servir, fue el Padre Celestial. Porque ustedes oyeron al pastor Ezequías decir que desde el vientre, no lo dijo el pastor Ezequías, lo dijo el pastor que habló último, que desde el vientre, desde la madre, el Señor conoce a uno. Y desde ese momento tiene un plan. Pero miren, a usted no lo van a llevar obligado a ningún sitio.
Usted tiene que aceptar ese plan y decidir caminar en ese plan. Pero ¿cómo lo hago si nadie me explica? Ahí entran los líderes juveniles. Ustedes son los que explican. Por eso es que Pablo le aconsejó sobre el ministerio y le recordó que había profecías anteriores sobre el importante papel que Timoteo desempeñaría en la iglesia. Y eso está en 1 de Timoteo 1, 18 y 4, 14. Cuando usted lee la palabra, las citas que le he dado, aquellas que tienen que ver con Timoteo, usted se da cuenta que no se dice nada de un Timoteo rebelde, desobediente. No. Era un muchacho que caminaba el camino que Dios le había propuesto. Pero vuelvo y les digo, no fue Timoteo quien decidió hacer esto porque le salió, sino que tenía dos líderes en su vida que eran tan importantes para él: su madre y su abuela, y luego el amor que sentía por Jesucristo. Y cuando Pablo entró en el camino, olvídese de eso. Pablo se convirtió entonces en la luz que alumbraba el camino de Timoteo en la dirección correcta. Timoteo llegó a ser el portavoz de Pablo en varias situaciones y participó con él en varios viajes misioneros. El capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles muestra a Timoteo, junto con Pablo, Silvano y Lucas, evangelizando por todas las regiones de Asia Menor y hasta Europa. Timoteo estuvo presente en Éfeso con Pablo durante su tercer viaje misionero. En inglés dice "you name it". Diga usted, porque realmente Timoteo fue así de importante. Pero cuánto más importantes fueron los líderes en la vida de Timoteo. Volvamos a mi historia para que sigan comparando una cosa con la otra. Cerca de 3 meses después de que me entregué fue que sucedió lo del asesinato y todo eso, y que empecé a ir a la iglesia. Como les dije, yo era el primero en irme y el último en entrar. Pero la palabra dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si a mí me hubiesen dicho que existía eso en la Biblia, no hubiese ido a la iglesia, perdón. Porque yo no tenía ninguna intención de cambiar mi forma de ser. Yo estaba contento con la forma como yo era. Pero no lo sabía. Así que me senté allá atrás, bien lejos, y luego un poquito más cerca, y luego un poco más cerca. Y un día hicieron el llamado y yo me levanté llorando. Seguí caminando hacia el altar y me arrodillé frente al altar. Mis compañeros decían que yo estaba loco. Algunos cristianos. Primero porque me vieron que yo no tenía ningún interés en ser cristiano. Y segundo porque yo me metí en los problemas más serios y más estúpidos mientras estaba en la cárcel. Pero ese día tomé el primer paso correcto en mi vida. Me hinqué ante mi Señor y le acepté como mi Salvador. Estuve 3 días llorando. No estoy hablando de más. Estuve 3 días llorando, sacando toda la porquería que yo tenía dentro de mí. Y empecé a leer la Biblia. Mi juicio fue 3 meses después, en mi 6º mes. Y ya yo había leído la Biblia. En 3 meses había leído la Biblia 2 veces. Como cristiano, yo había descubierto una cosa bien dolorosa. Y es que cuando usted mete la pata, usted la tiene que sacar y tiene que pagar los daños que usted causó. Yo tuve una reunión con Fiscalía y Fiscalía me dijo que no me iban a permitir hacer alegación porque yo era un pato amarrado. O sea,
no tenían que hacer nada para encontrarme culpable. Yo con la policía, tengo la droga en mi carro, me investigan, es procedimiento, y no me voy a dar. ¿Qué tienen ellos que arreglar? Las penas por lo que yo había cometido son 64 años y yo tenía 44. Haga la matemática, la aritmética. 64 y 44 son 108. Iba a salir con el dedo gordo por el frente. Pero el Señor me había hecho claro mientras yo oraba que yo tenía una responsabilidad criminal y que esa responsabilidad había que pagarla. Así que nunca le pedí al Señor que me sacara. Llega el día de mi juicio, no he podido dormir nada. Porque sí, he decidido que soy culpable y tengo que aceptar lo que pase. ¡Wow! ¡Qué mucho me va a doler el resto de mi vida encerrado! Cuando llego a la corte me entero de que Fiscalía me está ofreciendo 36 meses si hago alegación de culpabilidad. 36 meses. Réstelo. Y de los 36 meses ya he cumplido 6, así que lo que me queda son 2 años y medio para cumplir. Claro que firmé y claro que dije que soy culpable y no permití que nadie dijera de qué. Porque si empezaban a hablar, pues me mandan a presidio, a prisión. Llego a prisión, ahora estoy portándome bien, no estoy haciendo nada malo, anteriormente hice todo, pero ahora no estoy haciendo nada, estoy bien, pensando, 2 años y medio, eso no fácilmente, no importa. Pero 3 meses más tarde, me llama mi oficial sociopenal, me tengo que bañar, me tengo que vestir, me tengo que afeitar, tengo que reclutarme, ponerme ropa limpia. El preso en Puerto Rico vive en calzones. No hay otra cosa. Todos varones, porque todo el mundo vive en calzones. Pero me tuve que bañar, me tuve que hacer de todo. Y allá voy, le toco la puerta a la oficial sociopenal. Y ella me dice, pasa, y yo entro, cierro la puerta, y ella me pregunta, así, ¿qué vas a hacer esta noche? Yo la miro a los ojos, me sonrío y le digo, pensaba sacarte a bailar esta noche, pero no creo que el jefe de aquí me deje salir. Y ella me dice, no le importa, mi marido es el que no le importa, pero si sales a bailar esta noche tienes que estar antes de las 12 de la medianoche en tu casa. Ustedes han oído la expresión, las rodillas se me pusieron como fideos mojados. Eso es usted así. Le tuve que pedir permiso para sentarme, porque no entendía lo que ella me estaba diciendo, aunque creía que sí entendía. Le pregunto, ¿qué has dicho? Me dice, el jueves pasado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que había overcrowding, ¿cómo se dice? Demasiada gente. Había demasiada gente en las cárceles y estaban decidiendo soltar 2.800 presos en ese día. Y el nombre de Eliot Cruz era el tercero en la lista. Entonces le digo, o sea que me puedo ir. Me dice, eres un hombre libre. Desde el jueves pasado